A continuación, en segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mociones refundidas que declara al rodeo como deporte nacional correspondiente a los boletines 15910-29 y 16040-01. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el diputado Hugo Rey. ¿Está presente? ¿Es posible llamar al diputado Hugo Rey, que llevó además la minuta que se va a leer? Tres puntos buenos del diputado Hugo Rey. ¿Pueden revisar si está la minuta en su escritorio? ¿Sí? ¿Hay alguien de la Comisión de Agricultura presente que pueda, por favor? Diputado Jürgensen, muchas gracias por la lectura. No, no llegó. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, vengo a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario sin urgencia el proyecto de la referencia originado en las siguientes mociones refundidas. Primero, declara al rodeo como deporte nacional, cuyos autores son las diputadas Labra y Rafael y los diputados Jorge Durán, Longton, Rey y Sauerbaum. Boletín número 15.910-29. Segundo, declara de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola, cuyos autores son las diputadas Marlene Pérez, Romero y Baise, y los diputados Benavente, Bobadilla, Borges, Coloma, Cornejo, Donoso y von Mühlenbroek. Boletín número 16.040-01. La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en establecer como asunto de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola, así como consagrar legalmente al rodeo en la categoría de disciplina deportiva tradicional de la nación. En cuanto a los fundamentos de las mociones, sus autores coinciden en destacar la importancia de la ruralidad como un rasgo distintivo de la identidad nacional, especialmente en ciertas regiones. Además, resaltan que el campo chileno es una fuente de empleo significativa y provee gran parte de los alimentos del país a través de actividades agrícolas realizadas por hombres y por mujeres. Entre las manifestaciones más reconocidas del campo chileno mencionan la cueca, la figura del guaso y los deportes típicos, especialmente el rodeo, que refleja costumbres agropecuarias y ha evolucionado como disciplina deportiva desde la colonia. La oficialización del rodeo como disciplina deportiva en 1962 fue un avance importante, estableciendo una institucionalidad con jurados, premios y reglamentación. Destacan la gran cantidad de aficionados al rodeo en Chile, con numerosos clubes y asociaciones que organizan eventos durante la temporada, con una considerable asistencia de público, y consideran crucial la protección estatal del rodeo y otras tradiciones como parte del patrimonio cultural inmaterial de Chile, y así asegurar su permanencia en el tiempo y su contribución al desarrollo del campo y la identidad nacional. Resumen del contenido del proyecto. El proyecto de ley, originado en 2 mociones que fueron refundidas, consta de un artículo único que declara de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola, y al rodeo como deporte nacional. Trabajo realizado por la Comisión. Durante el estudio en general del proyecto, se recibió al ministro del Deporte y a diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes se manifestaron tanto a favor como en contra de la regulación propuesta. Las observaciones están en extenso en el informe de la Comisión. Efectuada la votación en general del proyecto de ley, originado en mociones refundidas, fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor
las diputadas señora Labra, Navellán y los diputados señores Bugueño, Coloma, Donoso, Jürgensen, Moreno y Rey, en reemplazo del diputado señor Radke. Votaron en contra las diputadas señoras Nullado, Riquelme y los diputados señores Sáez, en reemplazo de la diputada señora Consuelo Veloso, Rosas y Ulloa. En concreto, el proyecto de ley aprobado por la Comisión consta de un artículo único con 3 incisos. El inciso primero declara de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola y al rodeo como deporte nacional. El inciso segundo faculta al presidente de la República para que mediante decreto supremo, suscrito por el Ministerio de Agricultura, formule la política nacional de defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural, tales como la cueca, los cantores, la artesanía típica, los juegos y deportes criollos, entre otros, y dicte medidas que propendan al mejoramiento de las condiciones en que se desarrollan las prácticas propias del campo chileno. Finalmente, el inciso tercero establece que, sin perjuicio de la facultad anterior, el Ministerio del Deporte, en cumplimiento de las funciones que le otorga la ley número 20.686, podrá proponer al presidente de la República las políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo del rodeo, en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de este deporte que existen a lo largo del país, propendiendo a hacer de esta disciplina deportiva para parte de la imagen de Chile. Asimismo, podrá proponer las políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo de los demás deportes criollos. Es todo cuanto puedo informar conforme a lo acordado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen, por informar acerca de este proyecto. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Para nadie es un misterio que para nosotros los ecologistas el rodeo es maltrato animal. Y estamos, y hemos estado, y seguiremos estando en contra de esta práctica de maltrato en nuestro país. Y nos parece que el maltrato no puede ser considerado deporte ni puede ser considerado nacional. Este proyecto en particular lo que quiere hacer es eso, decirnos y decirle también a los niños que es una práctica positiva, que es parte de las buenas costumbres. Está claro que es una costumbre, ¿no? La pregunta es si es una buena costumbre. Y enseñarlo así en los colegios. Yo quiero decirles que si hay algo que podamos considerar nacional, como nuestro himno nacional, la bandera nacional, debe ser algo que nos una y no algo que nos divida. Y ese solo hecho basta para que votemos en contra hoy día. Y nos divide mucho. Y yo haría un llamado también a quienes están sacando cuentas, que no se confundan. Hay una encuesta del año 2015 de CADEM que establece que el 65% de los chilenos y chilenas mayores de 18 años estaban en contra del rodeo y no se sentían identificados con el rodeo. Y solo un 20% manifestaba que se sentía identificado. Bueno, ese 15% de hace 9 años atrás, hoy día, o más bien a fines del 2023, en una nueva encuesta CADEM, se redujo al 15%. Al 15%. Y ese 65% que estaba en contra del rodeo, se pregunta quiénes están a favor de los derechos de los animales y aumenta un 75%. O sea, cada vez es más la gente que está en contra del rodeo que la que está a favor del rodeo. Y si uno se va a un dato muy específico, que es de quienes están a favor del rodeo, pero en relación a la edad, en los jóvenes, entendido como jóvenes quienes están entre 18 y 34 años, solo un 6% está a favor del rodeo. Un 6% de los mayores de edad. ¿Y cómo serán los niños a quienes quieren enseñarle esto? Van para abajo. Cada vez hay menos gente respaldando esta práctica, porque evidentemente es maltrato animal. Entonces, algo que no tiene en la juventud apoyo,
por qué va a ser considerado nuestro deporte nacional. El deporte nacional es la rayuela. Y no hay campañas en contra de la rayuela, pero hay muchas campañas en contra del rodeo. Entonces, ¿por qué quieren imponernos desde la Comisión de Agricultura, donde hay una mayoría a favor del rodeo, aparentemente, por lo que vemos, a todo Chile que estemos de acuerdo con algo que nos parece que no debiera existir, este maltrato? ¿Cómo nos proponen que sea el deporte nacional algo que nos divide en términos éticos, que nos divide de esta manera? Así que yo les hago un llamado a quienes estén en la duda a que reflexionen sobre esto. Que algo que más de la mitad de Chile, 3/4 de Chile, de los mayores de edad, mucho más en los niños, que están en contra del maltrato animal y están a favor de los animales, va a ser declarado deporte nacional. Si quieren declarar un deporte como deporte nacional, yo les digo, ya es la rayuela. Si quieren agregar otro, que sea uno que nos una, o por lo menos que no nos divida. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Félix González. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Giovanna Humada. Muchas gracias, presidente. No al rodeo como deporte nacional. ¿Y por qué, presidente? Si bien el rodeo es una costumbre que se practica en varios lugares de nuestro país, ya es deporte, no podemos luchar contra eso, pero venir a imponer que sea deporte nacional, tanto como maliciosamente se hizo esta fusión de dos proyectos en la Comisión de Agricultura, donde destaca, ¿cierto?, la cueca, los cantores, la artesanía típica, y la quieren colocar con algo que la mayoría de los chilenos no está de acuerdo. Como bien lo dijo el diputado Félix, las encuestas cada vez suman más detractores del rodeo. Ha sido reconocido internacionalmente el caballo chileno, y eso es lo que se ha llevado afuera de nuestro país, pero no el rodeo. Entonces no queramos aquí engañar y decir que el rodeo nos representa, que el rodeo es algo que debemos hoy día proteger, incentivar y, peor aún, colocar desde Arica a Magallanes recursos para el desarrollo, para el conocimiento, para la práctica. ¿Qué es lo que queremos hacer? No tenemos por qué imponer ese tipo de cosas, sobre todo cuando la mayoría está en contra. Hemos ido evolucionando y a nivel internacional todas estas prácticas que tienen que ver con maltrato y crueldad animal se están hoy día eliminando. ¿Y nosotros qué es lo que queremos hacer? ¿Colocarlo y protegerlo? Yo creo que estamos en un camino equivocado, sobre todo cuando las prioridades de nuestro país hoy día son otras. Y es por eso que hago un llamado a esta Cámara, para que hoy día rechacemos este proyecto, que además no contribuye, al contrario, nos divide. Y es evidente el maltrato que ocurre con los animales en esta práctica. Los novillos principalmente, y luego los caballos. Y es por eso que hoy día debemos dar señales claras y concretas desde este Congreso. No podemos seguirnos dividiendo. Las prácticas de maltrato animal no pueden ser avaladas por este Congreso. Es por eso, presidente, que voy a votar en contra de este proyecto y cualquier otro que busque incentivar el maltrato animal. Hoy día debemos estar enfocados en el bienestar, en la tenencia responsable y en buscar que aquellos animales que son utilizados, en este caso como el vacuno, que además es un animal de consumo, sea también respetado en su proceso. Muchos de ellos, después de este rodeo, terminan en mataderos. Y eso es cruel. Muchos lo niegan, pero son animales que son criados para el consumo y ese es su fin único. Ningún otro. No los llevan ni de paseo, ni los llevan de mascota. Es por eso, presidente, que hoy día debemos votar en contra y enfocarnos en las cosas importantes para la mayoría de los chilenos y no estar gastando tiempo ni recursos en esto. Gracias, presidenta. Gracias, diputada.
A continuación le otorgo la palabra hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Cornejo. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Proyecto de ley que declara al rodeo como deporte nacional. Artículo único. Declárese de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola y al rodeo como deporte nacional. Anuncio mi voto a favor. Para quienes provenimos del mundo rural y tenemos profundas raíces en el campo, nada más importante que el cuidado y el resguardo de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. El rodeo en particular es una de las actividades deportivas más reguladas en este país, donde particularmente el maltrato animal está castigado y sancionado. Miles de familias en torno a esta actividad típica y característica de nuestro campo. La artesanía, el folclor y el mundo campesino representado en una actividad tan importante y que además en nuestro país genera miles de empleo. Con especial orgullo en representación del mundo campesino, del mundo rural y como un hombre y un hijo de la tierra guasa, reitero, presidenta, mi voto a favor. ¡Viva la familia corralera! ¡Viva el rodeo! ¡Y viva Chile! He dicho, gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a mi compañera de distrito, la diputada Viviana Delgado, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Hace un par de semanas tuvimos en este Congreso una de las discusiones más banales del último tiempo. Se analizaba la matanza de perros asilvestrados, lo que era una medida vergonzosa e irresponsable. Celebro que se haya rechazado este proyecto por amplia mayoría, pero lamentablemente se siguen viendo iniciativas como esta en una sociedad que debería ser más cuidadosa y responsable con sus animales. Este proyecto, que pretende declarar el rodeo como deporte nacional, solo reafirma que la derecha no escucha lo que solicita la gente, que es simplemente respeto hacia los animales. Debemos entender que son seres sintientes, no cosas. Hay que dar un real enfoque a la conciencia animal. Es por eso que hemos presentado una moción para que en esta Cámara sea creada la primera Comisión de Protección y Bienestar Animal. Tener esta comisión nos permitiría discutir más de 50 proyectos que hoy se encuentran en tramitación y con una discusión especializada y siempre con los animales en el centro. Sin embargo, este proyecto no lo hace, solo viene a reivindicar la violencia y el maltrato animal. Y eso no es un deporte, ni menos una tradición. Rechazaré este proyecto con convicción, pero quiero aprovechar esta instancia para solicitar al diputado Calixto, por su intermedio, presidenta, que ponga en tabla en la Comisión de Constitución que preside, modificar el reglamento para la creación de la primera Comisión de Protección y Bienestar Animal. Al tener este proyecto en tabla, me recuerda cuando era una tradición palomear rotos. Y como se prohibió, ahora siguen con los animales. No seamos humanos asilvestrados e indolentes que no respetamos la vida ni el sentir de los seres vivos. Se supone somos seres pensantes. No al rodeo, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación le otorgo la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Sara Concha. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta.
Primero que todo, creo que como diputada de la República, mi objeto es abordar este proyecto de ley viendo el rodeo como deporte desde una perspectiva equilibrada, reconociendo su importancia cultural y social, pero también enfrentando las preocupaciones éticas que suscita. El rodeo es una parte integral de nuestras tradiciones rurales. A lo largo de generaciones ha sido una forma para que las comunidades puedan celebrar su herencia, habilidades y valores. Los eventos de rodeo unen a las personas, fomentan el sentido de comunidad y para muchos representan una forma de vida y también un motor para el turismo y las economías locales. Sin embargo, para otros, el tratamiento de los animales en estos eventos es motivo de consternación. La preocupación por el estrés, el sufrimiento y las lesiones que estos pueden sufrir durante las competencias es legítima y merecen atención. Como sociedad tenemos la responsabilidad de garantizar el bienestar de los animales y minimizar el riesgo de daño. El desafío es encontrar un equilibrio entre el respeto por nuestras tradiciones y la protección del bienestar animal. Por eso creo que es importante implementar y hacer cumplir regulaciones estrictas para asegurar que el trato de los animales cumpla con altos estándares de bienestar y fomentar la educación y la concientización entre los practicantes y el público sobre la importancia del trato ético hacia los animales. El rodeo puede continuar siendo una tradición valiosa y, por qué no, un deporte nacional, pero debemos asegurarnos de que se practique de manera justa, compasiva y respetuosa por los animales. En lo particular, presidente, anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley por las tradiciones y el sentido de pertenencia que esto tiene para muchos de los vecinos de sectores rurales de la región que yo represento en este hemiciclo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sara Concha. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Paula Labra. Gracias, presidente. El rodeo no tiene color político, género ni clase social. Reúne a miles de familias en torno a las costumbres más tradicionales de nuestra patria. Es un deporte que además genera más de 100.000 empleos a lo largo de todo Chile y que promueve nuestra identidad nacional. Su origen proviene de un quehacer propiamente campesino, como parte de las tareas cotidianas del campo chileno, por lo que es una viva representación de la vida rural, que es muy importante en nuestro país y especialmente en la región que yo represento, mi región del Maule. Mientras algunos tan solo viven la chilenidad en septiembre, nuestros guasos la mantienen viva todo el año. Ejemplo de ello fue el año 2022, cuando vimos a nuestros guasos marchando por todo Chile, más presentes y unidos que nunca ante el riesgo inminente de la destrucción de nuestras tradiciones, ante la degradación de nuestros símbolos patrios en el primer fallido y vergonzoso proceso constituyente. El rodeo, para muchos chilenos, va más allá de un deporte. El rodeo es familia, es tradición, es una forma de vida que traspasa de generación en generación y merece ser reconocido por ley como nuestro deporte nacional. He dicho. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Labra. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Harry Jürgensen. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto de ley apunta a la esencia misma de nuestra identidad chilena. Así como tenemos nuestra bandera, nuestro escudo nacional, nuestro baile nacional, también es justo que reconozcamos a nuestro deporte nacional. Es conocido que algunos rasgan vestiduras cuando se trata de nuestras tradiciones. Y ello es evidente porque hace un tiempo atrás fueron capaces de humillar nuestra bandera. Querían cambiar la letra de nuestro himno y más aún, querían dividir a Chile en más de una decena de naciones. Pero más allá de los intentos refundacionales extremistas de algunos, la chilenidad se respira en cada rincón de nuestra patria. Ver familias completas disfrutando de nuestras tradiciones, me imagino que para todos nosotros debe ser algo maravilloso. Y me llama la atención que los que se autodenominan animalistas en este caso, hace pocos días atrás le dieron la espalda a nuestra fauna frente a los atroces casos de pudúes, huemules y otros animales indefensos que son exterminados por los perros asilvestrados. Eso revela que en verdad
no les interesan los animales, sino que los usan como una herramienta ideológica que les resulta útil a sus intereses. Había un perro por ahí de color negro que le fue muy útil en su momento y ahora lo niegan. Los mismos que usaron poleras con su imagen. Habemos muchos a quienes sí nos preocupan los animales y por eso mismo conocemos el cuidado que existe detrás del rodeo. Y por esa razón apoyo este proyecto, señor presidente, y entusiasmadamente, y apoyo nuestras tradiciones, y apoyo algo tan bonito como nuestro rodeo. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Jürgensen. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, presidente. Qué extraño que el rodeo sea deporte. Bueno, así fue aprobado, ¿no? Me extraña un deporte donde el objeto es un animal. No conozco un deporte en el mundo en que el objeto de dicho deporte sea un animal. Pero ya es deporte. Así fue denominado, así se hizo, ¿verdad? Por lo tanto, ahora lo que resta es saber si este es un deporte nacional. Y para saber si tiene este carácter de nacional, porque algo nacional es algo masivo, algo nacional, presidente, es algo que abarca a la mayoría de los chilenos, ¿no? Cuando hablamos de un himno nacional, cuando hablamos de una bandera, es porque nos representa a la mayoría de los chilenos. Fíjese lo que dice la encuesta Criteria. No alcanza a ser un 10% las personas que se sienten identificadas con el rodeo. Un 10%. Yo le aseguro que esa misma cantidad podemos encontrar para el emboque, para las bolitas, para las carreras a la chilena. Y si de eso se trata, entonces hay muchos otros deportes que podemos declararlos como nacionales. Pero primero, no es nacional porque no es masivo. Segundo, no puede ser deporte, pero eso ya ustedes lo aprobaron antes, así que no se puede hacer nada respecto a eso. Y también en relación a quienes practican el deporte. Se dijo en la comisión, el diputado Hugo Rey, por su intermedio, presidente, dijo, creo que fue Hugo, dijo la cantidad de dinero que se debía gastar para los aperos, para preparar el caballo, que no era cualquier caballo. ¿Cuánto cuesta eso? 1,5 millones, 1 millón de pesos por lo menos. ¿Me van a decir que eso es un deporte que pueden practicar todos los chilenos? ¿Todos los chilenos tienen acceso a comprar esos aperos? O sea, usted sí, por lo que usted gane, lo que usted tiene. Pero hay otra gente que tiene otras necesidades, po. Y que sea nacional significa masivo, que sea nacional, que nos convoque. Entonces, solo un 10% de la población se identifica. Y de eso, solo una élite. Y lo digo porque en mi región en mi ciudad se hace el champion, pues. Fíjese en los apellidos, fíjese en los que corren, fíjese quiénes son los que practican este deporte. Se parece una pasarela de moda, más que una exhibición deportiva. Las camionetas que están afuera, eso no es masivo, eso no es nacional, eso no identifica a los chilenos. Pero ya estamos acostumbrándonos que los proyectos de la derecha son esa es la creatividad de la derecha. La carne se llama carne, la leche se llama leche, el himno nacional hay que cantarlo. Esos son los proyectos, súper creativos, bien, y ahora el deporte nacional, el rodeo. Chuta, realmente estoy impactada con el nivel de discusión que son capaces de dar todos los que se pararon, porque no, ¿para qué vamos a decir a los que están ahí sentados que están poniendo la cara? Todos los que se pararon y se fueron. Presidente, me preocupa este tipo de legislación. Me preocupa mucho que no vaya de la mano de algo que es necesario, y son las facultades del SAC para poder fiscalizar.
Me hubiese encantado poner una indicación que dijera cuándo y cómo el SAC iba a fiscalizar. Pero el gobierno no llegó con ninguna indicación y no pudimos hacer más nada. No pudimos presentar esa indicación que habría salvado muchos de estos inconvenientes que estamos teniendo hoy en día. Así que yo junto con mi discurso digamos, reflexionar junto con ustedes, mis estimados colegas, también hago un llamado al gobierno que se involucre en este tipo de proyectos. Necesitamos que las facultades del SAC se amplíen para que se pueda fiscalizar. No queremos maltrato animal, menos en el nombre de nuestro país. Gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputada Riquelme. A continuación tiene la palabra el diputado Cristóbal Martínez. Gracias, presidente. Estaba escuchando atentamente las intervenciones. Yo hago un llamado, no politicemos algo tan bonito y que está dentro de nuestra identidad como es el rodeo. Tampoco categoricémoslo entre ricos, entre pobres. Yo participo constantemente en las actividades, no tan solo en el rodeo en sí, sino que en muchas otras actividades que desarrollan los guasos, especialmente en mi querida región de Ñuble. Y están los de primera, los de segunda, los de tercera, con muchas dificultades sacan adelante sus actividades y todo lo que ello conlleva. Escuchaba aquí atentamente muchos de los discursos y el rodeo no se vive tan solo en la media luna, sino que en todas las actividades. Más de alguno ha participado en aniversarios comunales. Bueno, la parte más esperada es cuando pasan los guasos a caballo, son los más aplaudidos. Cuando llevan la chicha en la parada nacional al presidente, la recibe con una alegría especial. Entonces, todo eso también está dentro del rodeo y lo que ello lleva. Así que aprovechar de recordar eso al resto de los parlamentarios. Y, por supuesto, que vamos a defender, vamos a apoyar al rodeo que está dentro de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. Y quiero finalizar, presidente, no hay nadie que quiera más, que cuide más sus animales que los guasos, que la gente del campo. Y obviamente a mí me ha tocado participar en las capacitaciones que hacen ellos constantemente y se resalta también el cuidado de los animales y cómo ir mejorando cada vez más esta actividad. Escucho mucho desconocimiento, los invito a participar si realmente quieren interiorizarse y defender, como dicen ellos, los animales, para poder profundizar en sus intervenciones y que, presidente, que el rodeo se mantenga por muchos años más, está dentro de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia y vamos a defenderlo y cuidarlo con mucho ahínco, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez. A continuación tiene la palabra el diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Presidente, yo gustoso y feliz voy a votar a favor de este proyecto, iniciativa moción, refundida que declara al rodeo como un deporte nacional. Cuando escucho acá algunos medioambientalistas, animalistas, preocupados y ocupados del daño que se le hace a los animales. Se me viene a la memoria, voy a hacer un paréntesis, espero que me permitan continuar. Allá en la región del Biobío se está paralizado un proyecto de mejorar la conectividad entre Concepción y Coronel y está parado porque los animalistas no quieren que se instale un pilote en un humedal porque hace daño a las ranitas y a las culebritas. A mí me preocupa más la dignidad y la vida humana que esta preocupación permanente de los animales. Cuando hoy día están preocupados de lo que ocurre en el rodeo. ¿Sabe? Yo me preocupa, valga la redundancia, porque hoy día son los caballos que generan esto del rodeo. Pero mañana vamos a tener que hacer un proyecto de ley para eliminar el uso de los bueyes que tiran una carreta con productos, porque también le están perjudicando. O hacer un proyecto de ley para eliminar el uso de los caballos que tiran el arado o el rastrillo para mejorar la tierra. A esos extremos nos está llevando este Congreso. Presidente, mire, yo escuchaba con preocupación y con atención a la colega Marcela Riquelme.
siento un dejo de envidia por lo que tienen los corraleros. Porque no las camionetas, no la vestimenta, no la calidad del animal. Por favor, votemos a favor o en contra, pero no nos vayamos a esos extremos. Aquí cada uno sabe lo que puede hacer. Ella dice, indica para este lado lo que usted tiene y gana. Pero si ganamos lo mismo, del lado izquierdo, del lado derecho, aquí en el Congreso ganamos exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hagamos esa caricatura, por favor. Yo repito, voy a votar gustoso y ojalá se apruebe hoy día este proyecto de ley, porque el rodeo es un deporte nacional, efectivamente, se da en la mayoría de las regiones y en las regiones que no lo tienen. A ver, no voy a seguir con esto porque si no me van a llevar a la Comisión de Ética nuevamente. Pero bueno, dicho eso, presidente, yo repito, gustoso, voy a aprobar este proyecto. Gracias. Gracias, diputado Romero. A continuación tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Aclararle a los parlamentarios y parlamentarias que aquí la discusión no es si el rodeo es un deporte, porque el rodeo es un deporte. Hace muchos años es un deporte. La pelea, la lucha, la discusión, como usted quiera llamarla, porque aquí no se trata de parlamentar, se trata de gritar, de decir cosas que a veces a uno las quiere responder y los diputados se van. Te dicen que quieres cambiar el himno nacional cuando uno ha votado por cambiar el himno nacional, por cantar el himno nacional. Yo hoy día hablo como independiente. Lo lamento, tengo que decirlo antes de este discurso. ¿Y por qué se lo digo? Porque distinto es tener dos deportes nacionales. Chile sería el único país que tendría dos deportes nacionales. Los invito a hablar un poquito más bajo a los de Renovación Nacional, ¿eh? Dos deportes nacionales. Esto se debió discutir en deporte, se debió discutir en cultura, pero se discutió en agricultura. ¿Y eso por qué? Porque tienen los votos para llegar acá. Y son 3 parlamentarios de mi sector los que permitieron que esto se aprobara. 3 parlamentarios de mi sector los que van a permitir, quizás, según la votación de acá, que el presidente de la República, Gabriel Boric, tenga que anunciar el rodeo como deporte nacional. Seríamos el segundo país que tendríamos un deporte nacional, que finalmente tiene un vínculo con la agresión a los animales. Y no voy a entrar en ese detalle porque el rodeo está reconocido como deporte nacional. Lo que yo quiero saber es qué vamos a hacer con la rayuela, que es deporte nacional. ¿Le vamos a quitar todo eso que necesita un deporte pobre, un deporte que se practica, un deporte que tiene hoy día incluso el sector de las mujeres practicándolo, diputado, presidente? Y es impresionante, porque ahí sí que está arraigada la cultura. Y se lo habla una hija de un chileno. Crecí en el rodeo, crecí en la media luna, disfruté hasta que entendí que los niños de hoy les tienes que tapar los ojos, porque les duele, porque les da miedo. Hasta que entendí que había que normalizar el maltrato de los animales. Y no soy animalista, y lo he dicho una y otra vez, porque me falta mucho para eso, porque hay que tenerlo metido acá en la sangre y hay que llevar una conducta. Yo no me pongo apodos por ponérmelos. Les quiero preguntar a la gente que hoy día va a apoyar esto. ¿Ustedes creen que estamos discutiendo por eliminar el rodeo? ¿Por sacar esta tradición? Porque es una tradición. No, señores, estamos votando porque el deporte nacional, que es la rayuela, hoy día sea el rodeo. O sea, Chile con 2 deportes nacionales. Eso significa que no hemos entendido nada de esta discusión. Cuando el señor Jürgensen, a través suyo, presidente, dice que queríamos cambiar esto, poner esto otro, que lo traiga aquí, a la Cámara de Diputados, porque eso fue una discusión que murió en un proceso nefasto. Murió, y era la idea de una persona que no me representa para nada a mí, como no me representó el pelado Bade ni ninguna de esas personas. Quiero decirle, presidente, que seamos responsables. Si el deporte nacional es la rayuela, con toda la lucha que han dado, practican en bares, en distintos lugares porque no tienen espacio. ¿Sabe cuánto cuesta una canchita para jugar rayuela? 10 millones de pesos. No se le entregan las plata. ¿Por qué lo quieren? ¿Por ganar un gallito? Si ya son deporte. Ya son deporte. ¿Regulemos? Sí, empezamos a regular. Sí le creo al diputado Martín a través suyo, sí le creo que la gente que trabaja en esto quiere a sus animales. Pero el maltrato que se provoca, eso es otra discusión, que la podríamos extender un rato largo y la hemos tenido incluso. Yo respeto a la gente que tiene distinto pensar.
Tampoco me voy a poner aquí a discutir cuánto vale un deporte, porque entraríamos en el golf, entraríamos en tantas cosas más. Y le cuento que, si vamos a hablar de que es popular y que representa, el fútbol debería ser el deporte nacional. Y a mí no me gustaría, porque en el fútbol se violan mujeres, porque en el fútbol se pasan todas las leyes por encima, porque en el fútbol la corrupción es más alta que en el mismo ámbito político. Y no hemos hecho nada. Y una mujer sí lo está haciendo. Yo los invito a que discutamos a la altura. ¿Queremos 2 deportes nacionales? ¿Qué significa para una nación, para un país, tener 2 deportes nacionales? ¿Cuál va a ser más válido y menos válido? Aguante la rayuela. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maricela Santibáñez. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Francisco Pulgar. Muchas gracias, presidente. Y mis palabras dedicadas a Evangelino Espinosa Beltrán, arriero con discapacidad sordo y de quien aprendí todo lo que es la cordillera y el manejo de animales. El origen del rodeo, presidente, viene del arreo de aquellos arrieros que temporada tras temporada arriesgan sus vidas en el cuidado de animales en las precordilleras y cordilleras de la región del Maule y en distintas de nuestro país. Si bien el rodeo está declarado como deporte nacional según oficio 12-9 del Comité Olímpico de Chile, claramente a mí me preocupa hacia dónde vamos. Yo soy diputado de la región del Maule y gracias a 11 de las 19 comunas, mayoritariamente de la ruralidad, donde están las tradiciones, fui electo diputado por esa región. Me preocupa que el día de mañana la trilla de trigo, la trilla de poroto, con uso de caballo, sea declarada ilegal o maltrato. Que el arado de tierra, el cual todavía se usa en los campos, no por gusto, colegas, no por gusto, por necesidad, sea declarado como algo ilegal y maltrato. Que la recolección de huellas con yunta de bueyes sea declarado maltrato. Y la gente que lo aplica y lo hace de cordillera a costa de la región del Maule lo hace por necesidad, no por gusto. Porque es muy fácil hablar de encuestas. Pero ¿cuántas encuestas han hecho en la ruralidad, en los campos? Para algunos es fácil vivir en departamento, cómodamente, abrir la llave, servirse un café, mirar la tele y ver las desgracias, las tragedias que están viviendo alguna gente. Pero es distinto cuando uno llega a los territorios a ver cuando la gente sigue sin agua, siguen sin caminos asfaltados. Y lo único que tienen, aunque no lo crea, presidente, el cuidado de los animales. Porque el rodeo, debemos decirlo, conlleva un sinnúmero de oficios. El cultivar los campos para el forraje, el talaje, el cuidado de los peticeros, el tema del veterinario, y podría decir muchas cosas más, presidente. Claramente tenemos que ir evolucionando, hay que regularlo, hay que sancionarlo. Todo maltrato, cuando se vea, hay que sancionarlo. Pero me preocupa, presidente, que hoy, mientras tengo 1,5 metros de nieve en la cordillera, tenemos todavía vacunos, chivos, caballos con nieve, venga alguien descriteriado y me diga, están sufriendo esos animales, póngale bufanda, denle un café, porque hay gente así, pues, presidente. Y quiero darle un ejemplo. Poco tiempo atrás, en un arreo estaban cruzando con animales y un perro se puso a aullar, un perro nuevo que está aprendiendo el tema del arreo del pastoreo. Y una señora escribe, oiga, ¿no ven cómo sufre ese perro? Es un maltrato. Perdón, presidente, los extremos son pésimos, malos. Pero yo represento una región que ha sido muy postergada. Y el tema del rodeo claramente entrega el espacio para los distintos estratos sociales. Porque tenemos el rodeo para los guasos y el rodeo para la gente campesina. Los premios son distintos, las reglas son distintas. En algo convenimos que los asados y los vinos del campesino son mejor que el de los guasos. Los preparamos mejores.
Pero yendo al proyecto de fondo, presidente, en memoria de Evangelino Espinosa Beltrán, a quien le debo mucho, votaré a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pulgar. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero corregir un par de informaciones que están equivocadas respecto a los deportes nacionales. Hay otros países que tienen 2 deportes nacionales. Por ejemplo, Canadá, que tiene hockey sobre hielo y lacrosse. O México, que tiene la charrería y la lucha libre. Es decir, hay más de un país que tiene más de un deporte nacional. Por otro lado, deportes nacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la cooperación ser humano-animal. Tendríamos el pato en Argentina, tendríamos la charrería en México, tendríamos el polo afgano o también el mongol, tenemos en la India. Mire, la verdad es que existe cuanto deporte hay que recuerda hasta qué punto seres humanos y animales domésticos han sido interdependientes y han sido efectivamente los que han, esa cooperación y ese trabajo entre las especies, si lo quieren decir, ha sido fundamental para la evolución del ser humano. Ahora, efectivamente existe gente que se pone en una posición que es extremista. ¿Y cuál es esa posición? Es colocar a los animales al mismo nivel que un ser humano en materia de derechos. Y eso no significa que no existan un par de seres humanos que son peores que los animales. Pero, señor presidente, por su intermedio, esa aproximación, lo que llaman el animalismo, es simplemente una aberración ideológica que puede haber nacido solamente de gente que no tiene idea cómo funciona el mundo, cómo funciona el planeta, cómo se ha creado civilización y cómo va a seguir funcionando nuestra presencia en este planeta, tratando, por supuesto, de no dañar su ecosistema. Y una de las vertientes de esa ideología la pudimos ver en lo que fue el proyecto constitucional del 4 de septiembre. Cuando en la práctica habrían terminado prohibiendo hasta el asado. Y eso es lo que estaba en el texto. En la práctica habrían podido prohibirnos el consumo de carnes, de lácteos, habrían arruinado o habrían eliminado la agricultura. Porque usted sabe, los huevos vienen del supermercado, según algunos. Habrían eliminado la agricultura. Y este proyecto de ley se hace cargo, lo mismo que el proyecto de ley que establecía que la carne es carne, se hace cargo de que hay un sector en este país, un sector político en este país, que prefiere simplemente ignorar la realidad, resignificarla, ponerle otro nombre, y que está en guerra, está literalmente en guerra con la especie humana y con su presencia en este planeta. Y eso lo vimos en el proyecto constitucional que fue rechazado, gracias a Dios. Y proyectos de ley como este se hacen cargo de eso. Se hacen cargo de que existe una amenaza nacida en las torres de marfil de ciertas universidades extranjeras para nuestra forma de vida y para nuestra libertad. Y esto no se implica de ninguna manera que uno le avale de alguna manera la crueldad contra los animales, que es otra cosa. Pero si nosotros vamos a invertir la pirámide alimenticia y efectivamente vamos a empezar a decirle a la gente qué es lo que puede comer y lo que no, entre otras cosas, atacando a la agricultura, a la actividad agropecuaria, a la ganadería, atacando los deportes que se hacen con animales, como por ejemplo la equitación. Entonces vamos a terminar en un lugar muy oscuro. En un lugar muy oscuro, donde el ser humano va a terminar dependiendo solo de su técnica. Técnica que por lo demás también es rechazada por los mismos que rechazan la agricultura, que rechazan el rodeo, que rechazan todo tipo de deportes ecuestres.
Entonces, señor presidente, sí, probablemente no es necesario porque es parte de nuestra tradición el declarar esto deporte nacional. Pero le voy a decir una cosa, es un imperativo político el decirles basta a sus locuras ideologizantes. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada Riquelme, de reglamento. De reglamento, el artículo 90, número 7, que incitar en los discursos a la subversión del orden social establecido. El colega acaba de mencionar que estamos en una guerra y que este sector está en una guerra con la humanidad, producto de que alguna creencia ideológica. Esas son palabras graves. Ya hemos visto en nuestro país lo que ha pasado por decir que estamos en guerra, y yo pido que no solo se saque de su alocución ese concepto, sino que además sea llamado al orden. Gracias, presidente. Lo vamos a revisar junto con la Secretaría, diputada Riquelme. Si es de reglamento, diputado Kaiser, sí. ¿Y cuál es el artículo que invoca en el reglamento? Señora diputada que me antecedió, puesto que tengo que responder a ese mismo punto, es sobre el punto. No, lo único que le quiero plantear, señor presidente, es lo siguiente. No, diputado Kaiser, tendría que incorporarlo dentro del tiempo de su discurso que ya es el ocupó, porque no es de 90.5. Usted reglamento, tendría, diputado Kaiser. disculpe, el 90.7. Usted tendría, señor presidente, que tomar una resolución de inmediato, y dado que tendría que tomar una resolución de inmediato o a posteriori, usted tiene que escucharme también, porque la eliminación de parte de mi discurso significaría un recorte en lo que es mi libertad garantizada Kaiser, para articularme se va a en este revisar, Congreso. eso es lo que he determinado y por tanto está hecho el punto. Así que sigamos adelante con lo que corresponde. Pero me tengo A continuación, quiero saludar al tercero medio del Colegio Adventista de la Comuna de La Cisterna de la región metropolitana. Son 50 estudiantes, bienvenidos, que están acompañados de don Bastián Parra. Bienvenidos al Parlamento. Y también quiero saludar a la Corporación Mayor Vida de Valparaíso y Viña del Mar, que vinieron a visitar la biblioteca y ahora han hecho ingreso a la sala y que son invitados por el diputado Jorge Brito. Bienvenidos igual, un gusto saludarlos. Sí, dale. Sí, dale. Sí. Muchas gracias. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Hugo Rey. Gracias, presidente. Este proyecto busca rescatar nuestra cultura campesina. Soy curicano, orgulloso de nuestra tierra, de nuestros jinetes de rodeo, de hombres y mujeres que montan caballos de raza chilena, reconocidos a nivel mundial por su habilidad, destreza y docilidad. El rodeo comienza hace varios siglos atrás, casi 3 siglos, y con el tiempo se ha ido profesionalizando, mejorando sus reglamentos, la infraestructura, y eso ha hecho que el rodeo hoy día tenga especial cuidado justamente por los jinetes y los animales. Pero me quiero detener en temas específicos, porque acá se señala y se ha dicho que nadie quiere terminar con el rodeo. Bueno, lo han intentado en muchas oportunidades. Y este Congreso Nacional, y este Parlamento, y esta Cámara de Diputados les ha dicho en múltiples oportunidades que no. ¿Y por qué les ha dicho que no? Porque el rodeo es parte de esta nación, es una parte importante de Chile. Y una cosa que no es menor, cuando se habla de maltrato. El maltrato animal en el rodeo es severamente castigado. El rodeo posee un único manual de bienestar animal para todos los rodeos, para todo tipo de asociación, federación, club de rodeo. Y por lo tanto, y uno lo ha visto, uno que ha estado presente en todo tipo de rodeo, cómo estos hombres y mujeres aman a sus animales.
y los cuidan realmente de una forma que muchos no logran entender. Y eso es lo que vive la gente del mundo rural. Así es como quieren sus animales. La cueca, la cantora, la artesanía son parte también del quehacer diario y son consecuencia del rodeo. Y este deporte, porque es deporte, aunque a muchos no les guste, es reconocido desde el año 1962 por el Consejo Nacional de Deporte y por el Comité Olímpico de Chile. El rodeo es parte del patrimonio de las zonas rurales, del campo chileno. Es una forma de vida. Y por tanto quiero hacer un llamado a no cancelar el mundo rural, a no cancelar cómo la gente del campo vive su vida, su cultura, sus tradiciones. Porque claro, es fácil a veces desde la zona urbana criticar la vida que viven en común la gente del mundo rural con sus animales. Es muy fácil criticarlo, porque no entienden y no comprenden que ese animal es esencial muchas veces para llevar el alimento a sus casas en el día a día. Ese buey o los arados, porque no tienen tractor, porque es gente humilde, de esfuerzo, o la trilla, ¿no es cierto?, a yegua suelta, que también se produce en distintas zonas, en mi distrito, en mi región del Maule. Y tenemos muchos otros ejemplos más de la vida y la relación del mundo rural, de la gente con sus animales, cosa que a veces cuesta entender. El rodeo no es solo el Champion de Chile. En el mundo rural hay muchos rodeos también, laborales, universitarios, hay pichanga los fines de semana que reúnen a miles y miles de personas. Este proyecto nace y lo hicimos justamente porque soy autor de una gran iniciativa de reconocer la ruralidad del país, de la vida de hombres y mujeres del campo, con los animales. No son solo mascotas, son parte de la vida del día a día, de reconocer nuestras tradiciones. Y nosotros en nuestra zona, en mi distrito, en la región del Maule, tenemos al arriero, que es de donde nace justamente el rodeo, en estas veranadas que hacía hacia los valles verdes, planicies verdes, en la cordillera, reconocido en Romeral, con una escultura de piedra, reconocido. ¿Por qué? Porque ese es el mundo rural. Y por lo tanto, presidente, por la gente que represento, por mi región del Maule, por el mundo rural, por nuestras tradiciones, por el campo chileno, por la gente que trabaja del rodeo, por los artesanos, por las cantoras, por los peticeros, por el hombre y mujer que trabaja la tierra y ama a sus animales, votaré a favor de esta iniciativa. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Hugo Rey. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Daniel Manucheri. Gracias, presidente. El rodeo es una práctica donde un animal es perseguido y golpeado mientras otros animales celebran desde la galería. El rodeo no puede ser un deporte nacional porque el rodeo no es un deporte. El rodeo es una práctica de abuso y de maltrato animal. No es apoyado por la gente. La última encuesta de Criteria señala que solo el 10% de los chilenos dice identificarse con el rodeo. El rodeo tampoco es practicado masivamente por la población. No es parte de nuestra cultura popular. Deporte nacional es la rayuela. Y si es por agregar uno, por el nivel de apoyo y práctica, es el fútbol. Chile debe erradicar todas las prácticas de maltrato animal, darle curso al proyecto que deja de clasificar como bienes muebles a los animales, proyecto del cual somos coautores con la diputada Chicardini, que reconoce a los animales como seres sintientes y que no quieren siquiera darle discusión en la Comisión de Agricultura. Debemos poner una barrera firme para erradicar el maltrato animal, más aún cuando ahora nos quieren meter en Chile el coleo, una práctica de crueldad animal importada desde Venezuela
que es incluso más brutal que el rodeo. Hemos presentado un proyecto de ley para prohibir el coleo en Chile. Por último, la derecha nos ha acostumbrado a proyectos que no se hacen cargo de las prioridades ciudadanas y que en nada contribuyen a nuestro país. En vez de reforzar la educación pública, plantean obligar a los niños a que canten el himno. Proponen que la hamburguesa de porotos no se llame hamburguesa de porotos porque la gente se puede confundir. Y ahora plantean que el rodeo sea deporte nacional. Votaremos en contra y decimos no al rodeo. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Manucheri. A continuación, tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga. Gracias, presidente. Muy breve mi intervención. El rodeo hoy día, sin duda que existe. Personalmente he asistido en mi distrito. Tiene una tradición y seguidores. Es reconocida como deporte. La pregunta de este proyecto de ley no es si lo seguimos reconociendo como deporte, a lo cual yo por supuesto que votaría a favor, sino la pregunta es si se declara o no deporte nacional. ¿Y por qué es relevante la pregunta? Porque declarar algo de deporte nacional o emblema nacional tiene que ser materia de unidad, no materia de división. Y lo que hemos visto en este Congreso, y que probablemente reflejo también de una parte de la sociedad, es que hay un grupo de chilenos que quiere imponerle a otros el rodeo como deporte nacional, y hay otro grupo chileno que quiere imponerle a otros la prohibición del rodeo propiamente tal. Dejemos las cosas como están, que siga siendo deporte, y dejémoslo hasta ahí nomás, no como deporte nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. A continuación, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, presidente. El debate, obviamente, es un debate equívoco, el que se está dando hoy día a propósito de este proyecto de ley, porque uno escucha las intervenciones y más bien tienen que ver con otro propósito u otros valores que están de por medio, que tienen que ver con el cuidado, el respeto de los animales o de los seres sintientes. Y eso es lo que se discute acá, en varias de las intervenciones, no todas, pero en varias. Y ese no es el objeto del proyecto. El objeto del proyecto, como se ha señalado con claridad, es que declara al rodeo como deporte nacional. Y se da, obviamente, un debate en sentido contrario por la preocupación que hay, ¿cierto?, respecto del maltrato animal en este deporte. Pero es posible, es bueno que nosotros hoy día aquí en este Congreso aprobemos una ley de este carácter y que le demos al rodeo que lo practica un grupo relativamente pequeño de chilenos y chilenas sea el deporte nacional. Yo honestamente creo que no. Honestamente creo que no es el deporte nacional. Creo que, como se ha dicho, hay otros deportes que son mucho más masivos. ¿Vamos a obligar a que sientan que es parte de los atributos, de los emblemas nacionales también el rodeo? Yo creo que no es correcto, porque hay mucha gente que se hiere, hay mucha gente que le molesta, hay mucha gente que está en contra, porque legítimamente tienen una postura distinta, donde encuentran, y obviamente es así que se le produce un maltrato a animales en la práctica de este deporte. ¿Vamos a dejar sin que practiquen el rodeo quienes tradicionalmente lo han hecho por siglos y siglos? Yo creo que tampoco. Habrá que ver cómo se avanza culturalmente, pero tienen derecho quienes lo practican a practicarlo aún en esta sociedad. Yo creo que sí. ¿Le vamos a decir a la región de O'Higgins que no practique el rodeo? Yo creo que no, es muy complejo. Pero ¿le vamos a decir a la región de Arica, Parinacota, que el rodeo sea el deporte nacional? Si ahí no hay prácticamente, no hay ganado vacuno, no hay caballares o muy poco en los valles. ¿O le vamos a decir a los de Magallanes que el rodeo es el deporte, o a los de Atacama que hay, pero un grupo relativamente pequeño? Entonces creo que se produce un error en este proyecto de ley, claramente.
Uno, la discusión se va por donde no corresponde, porque obviamente acá muchos dicen lo que señalaba hace un rato atrás. Entonces creo que no es el camino. Y yo como regionalista que soy, quiero decir que este tipo de expresiones o este tipo de proyectos de ley debieran ser un sentimiento o algo que se produzca o se genere regionalmente. ¿Podría una región declararlo el deporte de la región si es que en esa región se practica masivamente? Y pienso en la región de O'Higgins. Si es que hay una voluntad mayoritaria en esa región de hacerlo y efectivamente el deporte mayoritario que se practica, supongo que es esa, que es la capital del rodeo, como se ha dicho muchas veces. Pero ¿qué tienen que ver otras regiones donde prácticamente no existe? Entonces es un proyecto que, a mi juicio, está mal planteado. No puede transformarse en nacional algo que no lo es. No puede transformarse en un emblema como la bandera, como el escudo, como la cueca, que la bailamos desde Arica a Magallanes, a una cuestión que no es nacional. Y ese es el problema que tiene este proyecto de ley, a mi juicio. Por eso creo que no corresponde aprobar un proyecto de esta naturaleza, sin perjuicio de respetar al grupo de chilenos y chilenas, que es un grupo reducido, que aún lo practica, y que espero que culturalmente avancemos a eliminar, ¿cierto?, de nuestras prácticas todo tipo de deporte que implique el maltrato a un ser sintiente. Creo que eso tiene que ver con un progreso de orden cultural, con una evolución, con una cuestión que hoy día ya no es tan necesaria. El hombre, ¿cierto?, andaba al lado del caballo durante siglos y era prácticamente, ¿cierto?, un hermano cuando no había otro tipo de forma de movilización. En fin, hay una lógica cultural que está detrás que seguramente va a ir evolucionando y va a tender a desaparecer. Y eso obviamente ojalá fuese así, pero por eso no corresponde confundir el debate y confundir a la ciudadanía en decir que hay unos buenos y otros malos porque unos apoyan o no apoyan este proyecto. Esto es un error y lo quiero plantear de esa forma, estimado presidente. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Mulet. Antes de ofrecer la siguiente palabra, quiero saludar al Club de Adulto Mayor Las Dinámicas de la comuna de San Bernardo. Bienvenidas, ¿cómo están? Que han sido invitadas por el diputado Leonardo Soto y que está acompañado este grupo por Juan Antonio Leal. Muchas gracias. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Cristian Araya. ¿Cristian? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, lo primero, poder decirle al diputado Mulet que en Arica sí hay, y he estado presente en clubes de guaso, clubes de rodeo, y se practica, incluso en Arica, como también en Punta Arenas, en todo Chile. Y no son ni cuicos, ni parte de las élites, no, es parte del chileno común y corriente. Señor presidente, este no es un debate, y en eso sí puedo coincidir con algunos, solo sobre el deporte. Lo que está de fondo es otra cosa. Aquí se está atacando a una cultura, a una forma de vida, a una identidad. La virulencia con la que muchos se han referido al rodeo es un ataque a la cultura campesina, la misma que intentaron destruir con la reforma agraria en los 60 y 70 o con el fracasado proceso constitucional. Aquí lo que se cuestiona es nuestra cultura nacional, especialmente nuestra cultura campesina, esa chilenidad que se siente orgulloso de ser chileno, orgulloso de su trabajo, orgulloso de su forma de vivir, en la que se respeta a padres, a profesores, al señor cura y al carabinero. Esa cultura en la que la bandera es sagrada y que uno puede terminar a combos por defenderla. La cueca, el rodeo, la rayuela, el guaso, la china, el arriero, las medias lunas, son parte de nuestra identidad. Esa que tanto odian algunos y que levantaban banderas de plurinacionalidad y que prefieren levantar cualquiera de esas otras banderas antes de la bandera chilena que nos representa a todos y cada uno. Asociar el rodeo con el maltrato animal es de un desconocimiento absoluto. El rodeo está controlado, se llevan un exhaustivo registro de cómo se trata a los animales. El guaso ama a su animal, lo cuida desde que la yegua está preñada, lo ayuda a nacer y le enseña desde el primer momento
a desarrollarse ese potrillo. Si hablamos de maltrato animal, y aquí le voy a hablar directamente a los del frente, que muchos hablan de maltrato animal, pero no dicen nada, absolutamente nada, de esos perros y gatos que hoy están encerrados en departamentos, que dejan abandonados, solos, durante todo el día, sin contacto alguno, en que la gran gracia es enseñarle a hacer sus necesidades en una cajita. ¿Ah? Esas que después visten con el traje del viejito pascuero para tener un montón de likes en redes sociales. Eso es maltrato animal. Vestir a un perro, un gato, con el traje del viejito pascuero un 20 de diciembre. Eso es maltrato animal. El rodeo es cultura, es deporte, es campo, es chilenidad, es pasión. Ojalá, y ahí invito de buena voluntad a los que quieran conocer el rodeo, que vayan a las medialunas, que se metan a ver cómo trata ese guaso a su caballo. Y lo cuida. Esos animales se les quiere. Entonces dejemos de hablar cosas que pueden muchos decirlas de la comodidad de un departamento en alguna comuna de Santiago. Y lo invito a meterse ahí, a conversar con esos guasos y van a ver que tal vez están equivocados. La bancada republicana respaldará este proyecto porque de fondo está nuestra identidad nacional, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser chileno, y el rodeo es una expresión más de esa chilenidad que nos orgullece. Votaremos a favor. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla. No está el diputado Bobadilla. ¿Alguien? ¿Quién viene? La diputada Flor Baise. Gracias, presidenta. Bueno, bien se ha dicho acá, el debate no es si es deporte, sino que si es deporte nacional. Y yo estoy muy de acuerdo con que sea deporte nacional. Y aquí quienes han planteado que es un deporte de élite, creo que están muy equivocados porque no es conocer la realidad. Hoy día cada vez más avanzan y crecen la cantidad de clubes de guasos, clubes de rodeo, federados y no federados, los que están viviendo nuestras tradiciones, que son orgullosos de esta tradición, de la tradición del deporte del rodeo. Cada vez más aumenta, por lo tanto, también todo lo que es lo que acompaña al rodeo, como es precisamente todas las artesanías en relación con las indumentarias, con los aperos, que dan también un trabajo, que son un factor importante de desarrollo también de la economía, que sustenta nuestra chilenidad, nuestra cultura. Por lo tanto, creo que el decir que solo de alguna zona como la zona central, eso está errado. En todas las comunas, por más pequeñas, en la Patagonia, en Coyhai, que también en el norte existen los clubes de rodeo, los clubes de guasos. El rodeo existe, medialunas más grandes, más chicas, más modestas algunas, pero están presentando proyectos cada vez más para mejorar también el desarrollo de la infraestructura donde se desarrolla este deporte. Y efectivamente hay un control y una reglamentación cada día más fuerte para resguardar del maltrato a nuestros animales. ¿Quiénes más que los que practican el rodeo, que conviven con los caballos principalmente? Son quienes cuidan y aman a sus animales. Aquí se ha dicho, por quienes estamos a favor de este proyecto, que hay otras formas de maltratar animales, lo cual comparto. Acá lo que hay es un amor, un cariño, un resguardo por nuestros animales, por nuestra tradición, por nuestro rodeo. Insisto, cada vez más este deporte, podríamos decir, se ha democratizado, como les gusta decir a algunos ahora, pero así es una realidad, porque hay muchos más que lo practican y que quizás antes, en algún tiempo, fue de élite porque había que tener muchos recursos. Bueno, hoy día hay también desde el Estado, desde, insisto, participación a proyectos, a través de Subdere, para lo que son las medias lunas, también a través de los gobiernos regionales, para desarrollar los campeonatos y las competencias en cada uno de estos rodeos, federados, no federados. Cada vez más hay más asociaciones y cada vez más finalmente hay orgullo por este deporte que nos identifica, que es más allá de lo que es el deporte, tiene que ver con nuestra identidad como chilenos, nuestra identidad como patriotas, a quienes nos gusta el mundo rural, lo defendemos porque además es parte de nuestra identidad. Chile sin su mundo rural no es Chile, y Chile sin su rodeo no es Chile. Por lo tanto, apoyo absolutamente este proyecto. ¡Que viva el rodeo! Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Erika Ñanco.
Gracias, señora presidenta. Por su intermedio quisiera saludar a todos los presentes, en especial a quienes están desde las galerías acompañándonos, a quienes están. Presidenta, cuando hablamos de deporte o de deporte nacional, por supuesto que se nos viene a la imagen colectiva aquello que se practica de manera ancestral. Se ha hablado en esta sala que el rodeo es un deporte ancestral. Presidenta, ¿debemos rescatar como ancestral todo aquello que aún así vulnere la integridad de un otro, en este caso de los animales? En 1823, con Ramón Freire, se abolió la esclavitud en Chile. ¿Se imaginan que en esta sala estemos hoy día hablando de volver a la esclavitud en Chile por ser considerado una tradición en nuestro país? Me imagino que tanto los diputados del Frente como los que nos acompañan en nuestros sectores estarían completamente en desacuerdo, y quien estuviese de acuerdo con ellos estaría tildado de loco, por supuesto, o como un psicópata por lo menos. Entonces, ¿por qué, presidenta, creemos y decimos que el rodeo es una tradición cuando vulnera la integridad de un otro, en este caso de los animales? Se ha tratado de decir y de hacer como que el rodeo no maltrata a los animales, pero señora presidenta, ¿quién puede disfrutar de esta muestra de sumisión como un acto de diversión? Yo creo que eso solo queda y concibe en las mentes más perversas de las personas que pueden hoy día estar a favor de este proyecto de ley. Sentir placer al ver sufrir a un otro. ¿Qué sucede con esas cabezas? Digo yo, señora presidenta, por favor, háganse ver. Háganse ver en el sentido de que esto es utilizar a los animales como un chivo expiatorio para sus actos sádicos de disfrute y de goce, de ver sufrir a un otro. Se ha comprobado, señora presidenta, que los maltratadores de animales son 5 veces más propensos a ser maltratadores familiares en el futuro. ¿Cuántos posibles casos de violencia intrafamiliar podemos ver con personas que disfrutan de este tipo de shows? De shows que, por cierto, no le preguntan ni al caballo ni al novillo si quieren participar de esta acción. Obvio, si no les importa. No tienen ni siquiera la capacidad de empatía con los Diputados, animales. por favor, los llamo al orden. No Estamos escuchando a la diputada. empatía con ustedes mismos, si son los mismos que han avalado la dictadura y las torturas durante todos estos años. ¿Cómo no se les ocurre pensar en esas mentes sádicas, señores? Por eso, señora presidenta, volver a la esclavitud viene a ser una locura. Creer que el rodeo se debe considerar como un deporte nacional, por supuesto, también debe ser sancionado. Y por supuesto que en esta sala, si es que puedo apelar a la coherencia de mis colegas diputados, deberían oponerse a este tipo de proyectos de ley, que no van en pos del resguardar las tradiciones del folclore. Y lo digo como una persona que proviene de una comunidad que vive la ruralidad tal cual como muchos de acá lo han dicho, que proviene de una familia que avala el folclore desde la sangre, como mi madre cantautora, como mi abuelo cantautor. Lo digo porque tengo en mi sangre la necesidad de también fomentar este tipo de actividades folclóricas, pero no el rodeo. El rodeo no puede considerarse como parte del folclore y de las tradiciones porque ya se está vulnerando la integridad de un otro. Para el diputado que antecedió hace unos momentos atrás y que hablaba de manera irónica sobre la ranita y las culebritas, que no sé qué, señora presidenta, déjeme decirle, resguardar la biodiversidad es parte del resguardar la vida. Esas culebritas y esas ranitas son las que le van a permitir a usted, señor diputado colega, también su vida, esos humedales de los cuales usted se ríe, pero que nosotros como mapuche lo tomamos como parte de nuestro Itrofilmoñén. El Itrofilmoñén es la biodiversidad, señora presidenta, y acá quiero rescatar también un tema. Si estamos hablando de deportes nacionales y estamos hablando de rescatar culturas tradicionales, entonces hablemos del linao, hablemos del palín, hablemos del aguarcucén, que sí son deportes tradicionales que provienen de nuestros pueblos, que los hemos practicado de manera histórica desde los inicios de nuestros tiempos. ¿Saben lo que es el linao? No lo saben, por eso necesitan aprenderlo. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Ñanco. Tiene la palabra, por último, en la sesión de hoy, el diputado Sebastián Videla.
Muchas gracias, presidenta. Primero, saludar a las personas que nos acompañan en las tribunas, que también vienen, por supuesto, muchos de ellos con esfuerzo a apoyar y a sacar la voz nuevamente por los sin voz. Así que saludarlo y agradecer también el apoyo por muchas veces estar pendiente de lo que sucede en Chile con el maltrato animal. Primero, manifestar de que me opongo rotundamente, presidenta, a que en los colegios, por ejemplo, se enseñe y se cuente respecto al rodeo y se muestre este evidente maltrato animal. Porque es evidente que es un maltrato animal. Las imágenes son elocuentes, uno puede verla constantemente y eso no se puede, en este caso, decir lo contrario. El rodeo claramente es un deporte, pero acá yo quiero anunciar fuertemente y con convicción que no vamos a permitir que se realicen este tipo de actos de maltrato animal. Por lo tanto, yo hoy día le quiero decir a toda la gente que nos está viendo por las redes sociales, en su casa y que va a ver estos videos, de que hoy día nuevamente vamos a hacer historia en la defensa de los animales, de los seres sintientes. Si bien es cierto, hoy día no se va a votar, pero este proyecto no va a avanzar. El rodeo no va a ser un deporte nacional. Por lo tanto, nuevamente vamos a hacer historia y vamos a avanzar en dar cárcel a las personas que maltratan animales. En eso estamos trabajando intensamente. Por lo tanto, hoy día, y espero que mis compañeros y todos los sectores puedan entender que hoy día la mayoría de los chilenos en las distintas encuestas que se han dado a conocer no se sienten identificados por el rodeo como una actividad típica de nuestro país. Hoy día el deporte nacional es la rayuela y eso es algo concreto. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo a nuestros seres sintientes, no vamos a permitir que esto avance y, por supuesto, decir a la gente que nos está viendo que esto sí o sí se va a rechazar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Videla. Ha concluido el orden del día.